Bueno, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera sesión de Líderes con Mente y Cerebro en Plenitud con el pastor Serafín Contreras. Este es un enfoque integral y el pastor Serafín ha hecho un trabajo maravilloso las dos sesiones anteriores. Hoy entramos a la tercera sesión, pero vamos a orar antes de darle lugar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Serafín, por su vida, la salud que le das, por su descendencia al ministerio, Señor, y todo lo que has puesto en sus manos. Pedimos que lo bendigas y bendice este tiempo y a todos los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Te pedimos que seas por tu Espíritu Santo enseñándonos y ayudándonos a crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Serafín, esta es su clase. Vamos entonces a continuar. Estamos hablando del tema líderes con mente y cerebro en plenitud y vamos a continuar con el proceso donde quedamos. Y aquí hay este séptimo principio clave es que muchas cosas ayudan al cerebro y lo que nosotros necesitamos es que empecemos a practicar hábitos saludables. Toda nuestra vida es una vida de hábitos. Aprendimos a lavarnos los dientes y ya lo hacemos automáticamente. Cuando estábamos aprendiendo a manejar, el que nos daba instrucciones era el que nos decía, haga el cambio, frene, cuidado, baje la velocidad. Y uno a veces estaba allí que no hallaba ni qué hacer y nos volvíamos, como se dice, un ocho. Pero ya después aprendimos a manejar, se convirtió en un hábito y ahora uno ni piensa, hace los cambios automáticamente, sabe cuándo frenar y todo eso y hasta vamos platicando con gente y otros peor, hasta el teléfono lo usan mientras están manejando, cosa que es muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida de hábitos y tenemos que cultivar los hábitos que son saludables, especialmente para el cerebro, que van enlazados con la mente. Y ahí están algunos, es tomar buenas decisiones y para tomar buenas decisiones lo mejor que hay que hacer es, ¿esto va a ayudar a mi cerebro, a mi mente, a mi cuerpo, a todo o no? Tener ansiedad apropiada. La ansiedad es buena. Hay un límite de ansiedad que es bueno porque es el que nos permite a uno enfilar, prepararse y hacer lo necesario, pero la ansiedad que se pasa es mala. Tenemos que proteger el cerebro con alimentos, comida, casco, evitar asuntos peligrosos. 7 horas a 8 horas diarias de sueño es importantísimo. La dieta saludable también, con eliminar comidas que no ayudan. Ya hablamos de la harina, el azúcar, los alimentos con toxinas. Siempre tener nuevos aprendizajes, por mínimo que sea. Cada día uno tiene que estar aprendiendo algo y ponerlo como rutina. Yo tengo como rutina siempre aprender alguna cosa, ya sea a través de videos, a través de lecturas, los temas que me interesan, todo eso, el peso saludable también, porque dijimos que cuando aumenta el peso del cuerpo baja la dimensión del cerebro. La gratitud, ya se ha comprobado que cuando somos agradecidos, las neuronas se encienden en el cerebro. El matar las hormigas, que son hormigas mentales, no va a haber tiempo quizá para hablar de las hormigas, pero hormigas son, en inglés hormigas es ants, es automatic negative thoughts, pensamientos automáticos negativos que siempre vienen a nuestra mente y hay que ver, esta hormiga tengo que fumigarla y tener amigos saludables. Eso es importante. Recordando que el 51% de asuntos mentales produce ansiedad, depresión, déficit atencional o viene de déficit atencional, adicciones, que es lo más común. Esta es una sociedad de muchísimas adicciones. No sé si lo mencioné en las sesiones anteriores, pero hay 8 adicciones muy comunes de esta sociedad
que es alcohol, cigarro, droga, sexo, comida, finanzas puede ser también una adicción, trabajo, convertirnos en trabajólicos, juegos de casino. Cuando empezamos con las tabletas, una de las cosas que me preocupa mucho es ver cómo padres, para poder tener tiempo, dejan a sus hijos pequeños con un teléfono o un iPad y los dejan jugar, y ahí lo que está es siendo entrenado el futuro ludópata, adicto a los juegos de casino. Eh, y pensar que lo que estamos hablando aquí es volver a lo normal, pero en este mundo lo normal es anormal, y lo que es anormal se convierte en algo normal. Y es una locura cuando uno entra justamente en ese camino. Punto número 9, que es un elemento que no debemos olvidar, es uh, tú puedes cambiar tu cerebro y tu vida. Este libro que está ahí, yo se lo recomiendo, es del doctor Daniel Amen. Es un libro muy interesante, cambia tu vida, cambia tu cerebro, cambia tu vida. Es un libro que yo me lo leí, es muy interesante y está basado en las investigaciones que el doctor Daniel Amen ha hecho con más de 135,000, ahora está pasando los 135,000 SPECs cerebrales, y allí él va a mostrar que uno no está atascado con el cerebro, uno se atasca o no se atasca con el cerebro que tiene, pero uno puede tener un mejor cerebro, incluso si su cerebro estuviera en no muy buena condición, porque hay elementos que nos ayudan justamente a poner en línea lo que se llama cerebro en forma para la vida. Así como uno trabaja directamente con el cuerpo, vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, caminamos, pues el cerebro también es como un músculo. Y lo que sucede en el cerebro va a determinar lo que pasa en mi mente y lo que pasa en mi cuerpo, porque todo está completamente conectado. Ahora, aquí llegamos a un punto que es muy clave y muy determinante. Nuestra vida, cualquiera que sea que tú estés en el ministerio o que estás en tu profesión, en tu hogar, en la iglesia, nuestra vida es como un carro. Vamos a hablar de los 4 círculos fundamentales que debemos revisar. Tenemos que evaluar los 4 círculos de lo que es salud cerebral, pero todo lo que es salud cerebral se va a transmitir de abajo para arriba o de arriba para abajo, porque es un fluir tanto del cerebro al cuerpo como del cuerpo al cerebro. Es como un carro. Un carro tiene 4 ruedas. Para que un carro funcione bien, necesita tener las ruedas bien chequeadas, engrasadas. La presión del aire debe estar en el momento correcto. Si una de las ruedas no está bien, no está alineada, hay algún defecto en la conexión de la rueda con el tren delantero, por ejemplo, del carro, o no está bien con una presión de aire, el carro no va a funcionar bien. De manera que son 4 ruedas que uno tiene que observar detenidamente. Está la parte biológica, que tiene que ver con el cerebro mismo, lo que dijimos del hardware, de la computadora. El cerebro es el hardware. Tenemos que revisar cómo está funcionando cerebralmente todo allí en el cerebro. Eh, y luego tenemos que revisar la parte psicológica, que tiene que ver ya con la mente. La parte biológica tiene que ver con el cerebro, la parte psicológica tiene que ver
con la parte mental, que sería el software. Luego tenemos que revisar la parte social, porque somos seres sociales. Dios es Dios social. Y luego tenemos que revisar la parte espiritual. Cuando yo me convertí y comencé en el ministerio hace como 52 años, el énfasis que se ponía era solo en lo espiritual. Así que lo importante era orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Y sí, es maravilloso porque eso es el punto principal y determinante. Pero el cuerpo no se tomaba mucho en cuenta, la parte psicológica tampoco, la parte social sí, porque la iglesia ha sido un centro social donde la conexión ha sido muy buena. Hay sus excepciones, pero en términos general la iglesia sí se conecta mucho y hace énfasis en lo social. Eh, pero la parte biológica y la psicológica no se prestaba mucho atención. Luego, al correr los años, empezamos a ver un poco de énfasis en lo biológico y un poco de énfasis en lo psicológico. Había sus distancias, así que la iglesia no veía muy bien a los profesionales, en términos general, no veía muy bien a los profesionales de la salud mental y salud cerebral, y los profesionales no veían muy bien a la iglesia. Pero luego, a medida que se ha ido avanzando, se ha ido integrando y hemos llegado a la conciencia, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de profesionales, que es el tiempo de unirnos y cada uno aportar elementos importantísimos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me convertí, aún cuando una persona se enfermaba, se le decía, no tiene que ir al médico, crea y Dios lo sana porque Él llevó nuestras enfermedades y lo creemos. Pero después uno se ha dado cuenta que la ciencia médica es una bendición. Luego también los profesionales de la salud mental. De manera que ahora más bien la iglesia está nutriéndose de todos esos profesionales y también ellos están reconociendo, cada día está aumentando. Habrá sus excepciones con algunos que son un poco humanistas, pero la gran mayoría, uno encuentra cantidad de profesionales aunque no son creyentes, que valoran la parte espiritual. Unos lo toman con una parte de espiritualidad que mezclan de todo, pero una gran mayoría está hablando no. El valor de la vida espiritual es muy importante. De manera que estamos llegando a un punto clave donde ahora todo se está integrando y podemos sacar provecho de un lado y del otro. Ahora, vamos a explicar cada una de las cosas que involucran estas cuatro ruedas, que es lo que tenemos que chequear. Es como la lista de mantenimiento que debemos enfocarnos. Vamos con la parte biológica primero. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en la parte biológica? Esta es la lista. Chequear la salud cerebral, saber que el cerebro está funcionando bien. Cuidar la salud física, porque si no cuidamos la salud física, eso afecta directamente la parte cerebral. La nutrición es determinante. Lo que uno come va a determinar el tipo de cerebro y de mente que tenemos. La nutrición es vital, ya hemos visto y quizá vemos más adelante algunas otras cosas en cuanto a la nutrición. El ejercicio es importantísimo porque el ejercicio nutre el cerebro. Hay que por lo menos, como mínimo, caminar 45 minutos diarios. El que pueda ir a un gimnasio mejor, eso es muy vital e importante. Dormir es clave. Hay que dormir de 7 a 8 horas diarias, que es el tiempo que el cerebro necesita para hacer limpieza total de todas las cosas que hemos tenido que pensar, hacer, planificar durante el día. Es como las empresas de limpieza, muchas de las empresas de limpieza aquí en Estados Unidos trabajan de noche.
Cuando ya los empleados llegan a la oficina, todo está limpiecito. Bien, eso es lo que hace y necesita el cerebro. Lo que no puede limpiar el cerebro se acumula con lo del próximo día. Hidratación. Hay que tomar mucha agua, por lo menos 8 vasos de agua cada día, porque el cerebro necesita muchísima agua. Y la hidratación es importantísima. Uno tiene que, y cuando hablamos es agua, no es asuntos con edulcorantes, nada de eso, sino agua, el cerebro y cuerpo necesita eso. Luego, chequear las hormonas. ¿Cómo están las hormonas, mujer, hombre? Porque eso determina mucho. El nivel de azúcar también, hay que estar chequeando el azúcar y tratar de consumir azúcar lo más que se pueda, no consumirlo, porque el azúcar es altamente adictivo. Y cuando uno consume azúcar, el cerebro le pide más azúcar, porque el azúcar libera excitación cerebral y el cerebro comienza a pedir un dulcecito más, un dulcecito más. Y ahí tenemos que chequear que el azúcar inflama el cerebro. Debemos consumir suplementos vitamínicos. Eh, eh, hay muchos suplementos. Uh, hay una evaluación cerebral que se puede hacer donde determina los suplementos que necesita, si necesita dopamina o serotonina o GABA, que son neurotransmisores y algunas hormonas que se pueden conseguir sin receta médica. Chequear la genética. ¿Quiénes de los antepasados sufrieron Alzheimer? ¿Quiénes sufrieron bipolaridad? ¿Quiénes sufrieron profunda depresión? Para saber si estamos propensos, aunque la genética ya se ha comprobado es muy mínima en relación a otros factores. Si tuvimos un trauma cerebral, si en algún momento tuvimos un golpe en el cerebro, debemos hacernos chequeo porque puede ser que tenga eso un efecto en el día de hoy. Alergias. Hay alergias que uno tiene que combatir porque las alergias afectan directamente el cerebro. Toxinas, todo lo que es toxina, por ejemplo, comida consumida que se le echó pesticida, por eso tratar de buscar lo orgánico es lo mejor. Si usted tiene que echarle gasolina al carro, cuando pone allí la manguera para echarle gasolina, trate de voltear la cara a un lado porque el olor de la gasolina afecta el cerebro. Es una toxina para el cerebro. Si usted vive en casas donde hay moho, el moho afecta profundamente el cerebro. Ver si hay enfermedades físicas con infecciones, de manera que todo eso uno tiene que observarlo cuidadosamente para evitar. Y el consumo de medicamentos. El consumo de medicamentos, por ejemplo, si usted tiene que tomar antibióticos, eh, apenas termine los antibióticos, debe tomar probióticos, porque los antibióticos afectan la microbiota del intestino, mata no solamente la infección, pero mata los elementos que son buenos, las bacterias buenas, y al quedar sin eso, el sistema inmune queda sin defensa. Yo ahorita estoy tomando antibiótico por la operación de cáncer que me hicieron acá, pero esta se me infectó y me mandaron antibióticos. Entonces, apenas termine los antibióticos, tengo que comenzar con probióticos porque eso afecta al cerebro y recordemos, hablamos de que el cerebro es el intestino y hablamos de que el intestino es el segundo cerebro que produce muchas neuronas para el cerebro. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, esa es la parte biológica. Venimos con la parte psicológica que debemos chequear continuamente porque afecta. Hay aquí alguna pregunta. ¿Cómo se puede dejar la adicción del azúcar y los alimentos procesados? Hay personas que lo intentan y el síndrome de abstinencia les afecta
y vuelve al consumo de azúcar y alimentos procesados. Muy bien. En primer lugar, ¿cómo se puede trabajar la parte del azúcar? Uh, usar ciertos elementos que se han comprobado, que no son muchos, que no usar edulcorantes artificiales como aspartame, Splenda, son malísimos porque tienen químicos. Lo único que hasta ahora uno recomienda es la stevia o stevia. La stevia se consigue ahora en casi todos los supermercados. Es un edulcorante natural que se desprende de una planta de origen paraguayo, cuyas hojitas son pequeñas, pero son supremamente dulces. Esa es la que yo uso. Yo uso la stevia y tratar de usar, si es posible, un poquito de miel de abeja, pero no mucho, para ir reduciendo y reduciendo. Llega un momento en que al reducir el azúcar, ya uno, más bien el paladar, lo rechaza. En cuanto a los alimentos procesados, bueno, definitivamente no comer alimentos procesados. Eh, Sobre todo aquellos cuyas envases tienen palabras que uno no entiende porque pueden ser disfraces de lo que están tratando de tapar y tratar de consumir mientras que sea posible lo orgánico. Algunos dirían, lo que pasa es que el orgánico es muy caro. Sí, pero más caro no va a salir una enfermedad. Entonces es mejor hacerlo de otra manera. Vamos con la parte psicológica. ¿Qué es lo que tenemos que revisar en la parte psicológica? Porque nos va a afectar el no ser hombres y mujeres líderes con mente y cerebro bien coordinado. En primer lugar, el autodiálogo. Tenemos que estar revisando el autodiálogo. ¿Qué es el autodiálogo? Es lo que uno habla con uno mismo cuando está solo. Cuando uno dice, es que yo no sirvo para nada, todo me sale mal, la gente realmente es que me quieren explotar. Ese autodiálogo afecta tremendamente la parte cerebral y mental. El autoconcepto, el creer que uno no ha logrado nada ni va a lograr nada, o que soy un desastre, especialmente en materia adictiva. Cuando una persona entra en adicciones, se deteriora su autoconcepto y dice, yo no sirvo para nada. Cuando el concepto real nos lo da Dios, somos ovejas de su prado, somos hijos de Él, somos pueblo santo, nación escogida. Todos esos conceptos bíblicos son los que se tienen que apoderar de nuestra vida. La imagen corporal que tengo, así que si no cuido mi cuerpo, voy a estar mirando mi cuerpo, si tengo más libras de lo, entonces voy a decir, uy, pero mire yo cómo estoy, y que todo eso afecta. La educación, tenemos que seguir aprendiendo. La educación no es tanto para tener títulos, es para expandir nuestro conocimiento y poder saber qué temas tocar y cómo entender incluso lo que está pasando. Ahorita me da risa ahorita con los conceptos que se dan con esta guerra que hay ahorita en Israel con Hamas. Uno ve gente que hace videos, incluso líderes políticos, y dicen unas cosas que uno dice, no sabe ni lo que está diciendo, ni está conectado con la realidad histórica de todo esto. La parte del desarrollo, tenemos que estar desarrollándonos, de lo cual vamos a hablar, si no en esta sesión, en la próxima, lo que es la transformación. Tenemos que trabajar los traumas emocionales pasados. Todos hemos tenido traumas. El trauma no es unos pobres han sufrido, los otros hemos estado sin nada. Todos en algún momento hemos tenido traumas emocionales. Un trauma es un evento o una serie de eventos que impactaron nuestra vida y produjeron una desconexión entre mi concepto de Dios, desconexión conmigo mismo y desconexión con los demás. Cuando uno está teniendo problemas relacionales con la gente muy continuo,
o tengo problemas para conectarme con Dios, o tengo problemas para aceptarme y amarme a mí mismo, puede venir de traumas emocionales pasados. Y todos los traumas se pueden trabajar y resolver porque ahora hay mecanismos que nos ayudan, pero resulta que la Biblia habla de quebranto de corazón. Cuando el Señor comenzó su ministerio, Él dijo, leyendo Isaías, el Espíritu de Dios me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón. Uno de los papeles del Espíritu Santo es sanar mis quebrantos y eso me permite seguir adelante. Éxitos pasados. Muchas personas se atascan cuando tienen éxitos pasados y no viven sino del pasado. En el pasado logré esto, en el pasado tuve esto, en el pasado. No, los éxitos pasados se disfrutan, pero sigo adelante. Si no tengo lo mismo que logré en el pasado, no significa que ahora ya no puedo. Estoy quizá explorando nuevos caminos. Lo mismo pasa con fracasos pasados. Personas que luchan con sus fallas del pasado y creen que ya no pueden seguir adelante. Los fracasos del pasado son grandes lecciones que nos permiten desarrollarnos en el presente con un nuevo piso y lanzarnos hacia el futuro. Entonces, si no manejo bien los éxitos o los fracasos pasados, se afecta mi parte psicológica. Tenemos que ver la historia generacional. Tuve familia que vivió problemas psicológicos en el pasado. Muy bien, eso también cuenta. El manejo de pérdida y dolor. Todos tenemos pérdidas en la vida. El dolor forma parte de la vida. El problema no es pérdida o el dolor, el problema es cómo lo manejamos. Porque cada pérdida y cada dolor nos puede llevar a un nuevo descubrimiento. Y esos dolores vividos nos dan valores que son los que nos sostienen el resto de la vida. La esperanza. Oh, los creyentes tenemos la esperanza no en cosas, no en logros, no en posesiones. Nuestra esperanza está en Dios y esa esperanza nos sostiene. Somos la gente más esperanzada si abrazamos la esperanza en Dios. Y eso nos afecta poderosamente en términos psicológico. El sentido de valor. ¿Cuál es el valor que yo tengo? Dios no somos hechura suya, dice la Biblia. Somos hechura suya y por ser hechura suya estamos destinados a mantener ese valor que Él nos ha dado. Jesús pagó por nosotros con su sangre y eso es importantísimo. Y por último, el sentido de poder o control. Entender que hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Al decir esto, entonces estamos diciendo que definitivamente podemos saber diferenciar entre lo que puedo controlar y lo que no. Pero sabemos que con la ayuda del Señor realmente Él nos da discernimiento y va a llegar un momento en que nos dice, esto es lo que puedes y hazlo. Y eso es importante. Aquí hay una intervención de Manuel Sánchez que dice, es relevante entender que el ser vivo está diseñado por Dios con la sinergia, sincronización, funcionamiento minucioso en el cual todas las funciones, todos los aspectos ontológicos, proceso de aprendizaje de primera infancia, contextos familiares, además el proceso de alimentación, los procesos vestibulares, etcétera, hacen que tengamos un estilo de vida orgánica, funcional, biológica. Las condiciones son desde antes del nacimiento en el cual no son enfermedades o discapacidades. Él dice en Colombia, desde la Constitución del 91 se declara junto con la Organización Internacional de la Salud. Y eso es así. Todo, hay muchos factores, pero estos cuatro son determinantes. Vamos con la parte social.
Ya después de revisar esto, uno tiene que ir chequeando cómo estoy en eso. En la parte social está involucrada la calidad del ambiente actual donde me desenvuelvo. Hay ambientes que no son saludables, hay ambientes que quitan energía, hay ambientes que nos pueden destruir o estancar en la vida, y uno tiene que ser entendido en los tiempos y en los ambientes. Así como había hombres en el Antiguo Testamento que entendían los tiempos, Dios nos ha dado a nosotros discernimiento. Ahora tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos produce discernimiento. El discernimiento nos permite evaluar lo que está sucediendo en el ambiente histórico, geográfico, social, espiritual. Y uno sabe cuáles son los ambientes de calidad y cuáles no. Y uno tiene que ir dando un paso a la selectividad. El sentido de conexión, familia, amigos y comunidad. Dios nos hizo seres sociales y por eso hizo la familia. Luego nos ha dado amigos y nos ha dado la comunidad, que la iglesia es parte de la comunidad, pero también el vecindario. Y no debemos desconectarnos, sino nutrir y mantener conexiones sanas. En materia de adicción, cuando una persona cae en adicciones, ¿qué es lo que hace? Aislarse. Al aislarse, ya está creando un ambiente que afecta la parte psicológica, la parte cerebral y por supuesto conectado con la parte espiritual. Entonces debemos cuidar la conexión de familia, mantener hábitos saludables de familia y amigos en materia relacional, cuidar las relaciones y mantenerlas óptimas, el manejar bien el estrés, porque el estrés hay un estrés bueno, que es el que nos permite ponerle atención a las cosas, pero hay un estrés que cuando se vuelve crónico o se pasa el límite, nos afecta en las relaciones, pero nos afecta físicamente y psicológicamente y espiritualmente. La salud, la salud, muchas de las enfermedades que están tocando personas vienen de una ruptura social. Ya se ha comprobado que un ambiente de familia donde no hay fluidez produce serios problemas físicos, psicológicos, ruptura social y afecta a lo espiritual. Igual las finanzas, lo mismo el trabajo o la escuela. Y note que aquí hay unas que están en la parte psicológica y y reflejan en lo social también. Éxitos o fracasos actuales. En la parte actual, aquellas estaban del pasado. Ahora aquí estamos hablando que éxitos o fracasos actuales nos pueden afectar lo social. No es el éxito ni es el fracaso. Es cómo manejo cuando tengo éxito y cómo manejo cuando tengo fracaso. Y la próxima es la información. ¿Qué noticias estamos viendo? Esta es una sociedad donde las noticias nos están afectando seriamente e estimulándonos a la ruptura social. Estamos viendo fenómenos ahora a nivel político geográfico que encontramos que mucha gente, por ver las informaciones sin analizar de dónde vienen, rompen relaciones hasta con la familia por las noticias que ven. Ahorita mismo, cuando estamos haciendo esta en vivo y esta grabación, hay una guerra entre Israel y el grupo Hamas. Ya está dividido. Uno entra aún en materia, en esferas cristianas, ya hay cristianos abogando por los judíos, otros por los palestinos, y están en pugna, y uno pone cualquier cosa. Si uno pone, por ejemplo, en las redes sociales, oremos por Israel, entonces no falta quien diga, ¿y por qué no por los palestinos? Pero si alguien pone por los palestinos, ¿por qué no? Es una pugna social que ahora hasta lo que uno pone puede ser. Yo me he dado cuenta que a veces en las redes sociales yo pongo un versículo bíblico, solo un versículo bíblico,
y me lo discuten. Y como describió alguien, pastor, ¿por qué usted piensa así? ¿Por qué pone eso y lo que puse hubo en versículo? Yo no les contesto, porque yo aprendí de mi hijo, papá, no le conteste a nadie cuando te critique, entonces lo dejo, pero la información se convierte en un momento que puede crear una ruptura social. Bueno, venimos con la parte espiritual, que si está de puesto de cuarto no significa que es lo último. Lo pongo de último porque es el argumento concluyente, pero en realidad es el número uno. Me gusta ponerlo de último porque refrenda todo y aquí dice, aquí está. Pero todo se desprende de la espiritualidad. Nuestra vida espiritual tenemos que revisarla. Muchos confunden la vida espiritual solo con orar, leer la Biblia, o asistir a la iglesia. Y está bien, eso forma parte de la espiritualidad, pero es mucho más que eso. ¿Qué significa para mí la parte espiritual? Es lo que está aquí contenido. Primero, tener un sentido de propósito y significado bien definido, porque fuimos hechos con propósito y con significado. Si uno entiende el propósito de Dios en la vida, uno desarrolla pasión. Pasión por el propósito. La palabra pasión viene del griego pathos, P-A-T-H-O-S. Pathos en griego significa enfermedad. Cuando yo encuentro el propósito de mi vida, yo me enfermo por el propósito. Me enfermo por el propósito se cumpla. Y entonces, al tener pasión, enfermedad por el propósito, viene la tercera palabra, es esencia. Cuido la esencia de mi ser. Ok, vamos a cambiar la palabra esencia por imago Dei. Imago Dei en latín es imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Si yo fui hecho a la imagen de Dios, esa es mi esencia. El propósito es porque yo vengo de la imagen de Dios. Yo me apasiono por tener la imagen de Dios, que ya la tengo. Yo no tengo que esforzarme, ya la tengo. Él me la dio. Todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Cuando yo expreso amor, alegría, gozo, fe, esperanza, todos los frutos del Espíritu, esa es la imagen de Dios. Pero cuando yo me dejo contaminar por la sociedad o por los amigos o no cuido estos cuatro círculos, entonces pierdo de vista la imagen de Dios. No es que la imagen fue modificada. Nadie puede modificar la imagen de Dios, ni siquiera Satanás. Esa está plantada. Pero es como si esta fuera la imagen. Yo entiendo la imagen, propósito. El propósito y significado es que yo refleje la imagen de Dios en mi diario vivir. Cuando comienzo a violentar, no cuidarme en todos estos aspectos y comienzo a dejarme influir por la sociedad, yo me voy separando de la imagen de Dios. La imagen de Dios se mantiene, pero yo me separo. Puedo todavía ir a la iglesia, puedo orar, puedo predicar y Dios puede usarme en la predicación, pero no estoy reflejando la imagen de Dios. Al no reflejar la imagen de Dios, me estoy desprendiendo del propósito y significado de mi vida. Los primeros discípulos estaban listos a ir a la muerte porque ellos habían entendido el propósito de sus vidas. Estaban apasionados hasta morir y les decían, nieguen su fe y decían, no la vamos a negar. Cristo es mi Salvador. O sea, yo no diluyo mi esencia porque la imagen de Dios está en mí y yo quiero vivir para eso. Todo lo que son los procesos adictivos, sea alcohol, droga,
sexo, comida, intentan separarnos de la imagen de Dios. Al separarnos de la imagen de Dios, no me separan ellos, yo me separo. La imagen de Dios queda en el mismo lugar. Ahora, yo siento que Dios está lejos de mí por lo que estoy haciendo. No, Él no está lejos de mí, Él sigue conmigo, pero yo me alejo. Cuando yo me alejo, Él viene hacia donde yo estoy, yo me sigo alejando. Es como una parejita que estaba viajando y recién casados andaba ella pegadita mientras él manejaba, ella ponía la cabeza aquí, le acariciaba el pelo, lo besaba y descansaba ahí en el hombro. Al pasar el tiempo, por los problemas que tenían, se fueron alejando, así que ya ni hablaban y estaban ya como 2 horas manejando en el carretera y ella ya, y de pronto ella dice, qué triste nuestro matrimonio, ¿no? Y él dice, ¿triste por qué? Dice, ¿ves lo lejos que estamos? Y él dijo, bueno, yo estoy en el mismo lugar detrás del volante. Acércate. Ella se refería no a lo físico, pero lo físico venía una muestra de lo que venía emocional y espiritualmente desde hace tiempo. Creo que es lo que Dios dice cuando uno dice, qué lejos está Dios de mí. Él dice, yo estoy en el mismo lugar. De aquí no me he movido. Acércate. Propósito y significado es venir y estar ahí. Y ahí es, ¿por qué me importa la vida? La vida no me importa por lo que tengo, la vida no me importa por los títulos, la vida no me importa por el reconocimiento, la vida me importa por Dios, porque Él me la dio. Y mantengo una conexión con Dios, pase lo que pase, no me desconecto de Él, porque Él está pegado a mí. Es como lo dice un escritor, no sé si fue Lloyd Jones o el pastor Kennedy, uno de los dos es. Él dice, Dios está al lado mío porque me acompaña, Dios está detrás de mío porque me protege por detrás cuando yo no veo. Dios está delante mío porque me abre camino. Dios está encima mío como mi refugio y mi cobertura. Dios está dentro de mí porque Él está haciendo algo en mí. Conexión con Dios. ¿A quién le rindo cuentas en mi vida? Eso es importantísimo, porque necesitamos rendirle cuentas a alguien. Uno de los grandes problemas de líderes son líderes que se parecen al llanero, en parte se parecen al famoso llanero solitario. Pero resulta que el llanero solitario tampoco estaba solo porque el indio toro lo acompañaba siempre. Pero hay muchos hombres y mujeres que sirven a Dios, pero no rinden cuentas a nadie. Uno tiene que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Yo le rindo cuentas a mi esposa. Yo le rindo cuentas a mis hijos. Yo tengo mentores. Yo le rindo cuentas a mis mentores. Si estoy sirviendo en algún ministerio, rindo cuentas. Si tengo amigos cercanos, yo les rindo cuentas, porque si no rindo cuentas, voy a afectar mi vida espiritual. Conexión con la generación pasada. ¿Qué es la generación pasada? Los viejos, los adultos. Yo ya pertenezco a esa generación pasada, pero sin embargo me gusta conectarme con gente de más años que yo. ¿Por qué? Porque tengo mucho que aprender. Todos debemos tener gente del pasado con quien conectarnos. Conexión con la generación futura, los niños y los jóvenes. Yo tengo que conectarme con niños y con jóvenes, aprender de los niños y de los jóvenes. Los nietos son una bendición para mí. Cada vez que estoy con mis nietos es una conexión con la generación futura. Eso es importantísimo. Lo próximo es conexión con el planeta. Estamos en este planeta que Dios nos ha dado. Hay tantas cosas. Ir a un río, sentarme ahí, escuchar el agua correr, disfrutar un amanecer, escuchar las aves cómo cantan, los grillos y las ranas de noche. Eso es conectarme con el planeta. Mirar las estrellas. Ya se ha comprobado
que los dos colores que producen salud mental y cerebral son azul y verde. ¿Te has dado cuenta que esos son los dos colores que existen en abundancia en la creación? Salimos a viajar y ¿qué vemos? El azul del cielo, árboles por todos lados. Y si uno va al mar, azul. El color azul, por eso me puse hoy este suéter azul, para que tengan paz mental y cerebral. Pero son los dos colores que más abundan. Pero a veces salimos a caminar y en vez de disfrutar el verde, el azul, nos llevamos los problemas en la casa. Estamos caminando y pensando, "Ay, tengo que llamar a fulano. Ya lo que me hizo mi mujer, eso no se lo puedo perdonar. Y yo no tengo por qué humillarme." Caminamos una milla y llegamos más agotados mentalmente y espiritualmente. No disfrutamos el planeta que Dios nos ha dado. La moralidad, el vivir en las cosas que son buenas, el saber que todo en la vida tiene un límite y que debo saber poner límite. La moralidad no es una imposición, forma parte de mi propósito y de mi significado en la vida. Y por último, valores. Hay valores. Hoy esta es una sociedad que quiere ponerlo todo relativo, no hay absoluto, solo relativo. No, hay valores que nunca se negocian. La familia es un valor. La conexión es un valor. La conexión con Dios es un valor. La conexión conmigo mismo es un valor. La conexión con la gente es un valor. Esos valores son determinantes. Y cuando uno abraza los valores, uno empieza a ver cosas completamente maravillosas que nos ayudan a seguir adelante en la vida. Estos 4 círculos son muy determinantes. Ahora, ¿cuándo tenemos que revisar esto? Continuamente. Yo reviso esto cada semana. Cada mes reviso cómo estoy. Aquí debo tener cuidado con esto, porque no puedo afectar las 4 ruedas de mi existencia. Lo que tenemos que hacer, que es un cambio de cultura. Esto es clave. Tenemos que transformar nuestra cultura de liderazgo. ¿En qué sentido tenemos que transformar nuestra cultura de liderazgo? Note que en esa diapositiva, allí están conexión, las manos unidas. En primer lugar, ¿qué es cultura? Vamos a comenzar por lo que es cultura. Cultura viene del cultivo. Ahora, la cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Eso es cultura. Pero lo interesante es que la palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia, pero se desprende de técnicas del cultivo. De ahí viene la palabra cultura, de cultivo. Que la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando hablamos de cambio de cultura en el liderazgo, estamos hablando de dejar de sembrar lo que hemos sembrado para poder cultivar lo que queremos cultivar. Y eso es importantísimo. Si usted hasta este momento no le ha prestado atención a estos 4 círculos, la invitación es que de ahora en adelante lo haga, porque eso forma parte de los elementos vitales de una cultura. Recordemos que en materia de cultura, el evangelio tiene una manera de funcionar en 3 niveles de la cultura. Hay momentos en que el evangelio está contra la cultura de una sociedad, de un grupo. Hay momentos en que está con la cultura
y hay momentos en que está por encima de la cultura. Así que el evangelio no compagina con la cultura de la misma manera. Por ejemplo, hay cosas culturales que uno sabe que el evangelio no tolera. Por ejemplo, el que un líder tenga amantes no compagina con la cultura, porque la cultura dice marido de una sola mujer. Está diciendo fidelidad es importante. Así que todo lo que son vicios el evangelio va contra la cultura, aunque la cultura diga hágalo, eso es normal, eso forma parte de nuestra cultura. Cuando estaba trabajando en una zona de América Latina con un líder que tenía problemas de infidelidad, entonces él me dijo, mira, para ti es diferente porque tú vienes de otro país, pero en este país esto es normal. Le dije, bueno, será normal en este país, pero el evangelio dice que no, el reino dice que no. Así que hay momentos en que el evangelio está contra la cultura. Hay momentos en que va con la cultura, no importa, no choca. Lo hace tu manera de pensar, tu manera del pueblo donde vives, eso está bien. Pero hay momentos en que va por encima. Por ejemplo, vemos a Jesús llegando a un pozo de agua, una mujer samaritana, Jesús judío, samaritanos y judíos no se hablaban entre sí. Un hombre judío no podía acercarse a una mujer sola en un lugar solo. Jesús lo hizo. Inició un diálogo con la samaritana. Lo de él estaba por encima de la cultura. Estaba diciendo, para mi padre, para el evangelio, que esta mujer conozca a Dios es más importante que lo que la cultura diga. De hecho, cuando los discípulos llegaron, dice que se asombraron viéndolo hablar con una samaritana y con una mujer. El Señor no se preocupa por eso. Así que hay momentos en que el evangelio va por encima. Siempre en nuestro diario caminar tenemos que preguntarnos, ¿esto que quiero hacer? Recuerden lo que hablamos de decisiones. ¿Esto que quiero hacer? ¿El evangelio va contra, va con o va por encima? Cuando uno determina ese, entonces vamos a ver cómo en los escritos del apóstol Pablo está hablando justamente de esto. Hay algunos versículos ahí. Primero es Efesios 2:19. Note cómo comienza. Dice, así que, o sea, algo se dijo antes. Lo que eran ustedes antes, que no tenían parte en el plan de Dios, pero así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Aquí está diciendo la palabra ciudadanos. Está diciendo, la cultura de ustedes ahora que prevalece no es la cultura colombiana, venezolana, argentina, peruana, alemana, americana, es la cultura del reino de los santos, porque ustedes son el pueblo santo de Dios y además son miembros de la familia de Dios. Cuando uno ve los cuatro círculos, uno diría, bueno, no, pero nosotros los mexicanos o los colombianos o los venezolanos comemos así, hacemos las cosas así. Pablo dice, ustedes ya no, ustedes son miembros de la familia de Dios. Tienen que cuidar su cuerpo, su mente, su cerebro, su espíritu, las relaciones sociales. Todo ha cambiado. Filipenses 1:27. Sobre todo, recuerdan, la cultura va por encima, sobre todo, así que está diciendo Pablo, por encima de la cultura, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. No debemos vivir como colombianos, peruanos, alemanes, no, como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Aquí está otra vez enfatizando, sobre todo, el reto es un cambio completo en nuestra vida.
En el próximo versículo, Filipenses 3:20. En cambio, otra vez, en cambio se trató algo. Ustedes eran eso. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Bien, 3 versículos. Llegamos al próximo, que es Romanos 12:1 y 2. Por lo tanto, o sea, por lo que Cristo ha hecho por ti, por el precio que él ha pagado, por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo. Note, comienza con el cuerpo, no comienza con el espíritu. ¿Por qué Pablo comienza con el cuerpo? Porque él está enfrentando una creencia griega que había estado entrando en la iglesia. Los griegos decían que para estudiar un todo había que dividirlo en partes. Así que para estudiar al hombre hay que dividirlo mente, alma y espíritu. Eh, los hebreos dicen, no, no se puede dividir. Lo que pasa en tu espíritu va a afectar todo. Yo creo eso, yo creo eso. Por lo tanto, el mensaje de Pablo es, por tanto, si los griegos les dicen que el cuerpo es lo malo, que no es lo malo, porque Pablo dice es el templo del Espíritu Santo, y ese cuerpo ha sido comprado con sangre por Cristo, entonces comience pues ofreciendo el cuerpo al Señor. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, y que esa entrega sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Note que dice que el verdadero culto no es el que pasa en la iglesia. Forma parte, pero no es el único. El verdadero culto es lo que sucede en mi día a día, hora a hora. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, no copien el modelo de este sistema. No copien las costumbres de este mundo. Lo que para este mundo es normal, para ustedes es anormal. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Note que la transformación viene en el cambio de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que está diciendo Pablo aquí es, son llamados a una continua transformación. Bueno, en la próxima sesión continuamos con este versículo y vamos a ver cómo los 4 círculos que mencionamos aparecen en este versículo, porque los 4 círculos están en este versículo. Alfonso Ramírez dice, interesante relación tripartita entre espíritu, familia y comunidad. En Venezuela apostamos por la práctica pedagógica a través del proyecto pedagógico, metodología que implica incluir la familia, la escuela y la comunidad en el proceso de enseñanza. Así es, todo realmente está conectado. Aquí otra dice, Giovanni Solís dice, la buena disciplina nos puede afectar o no. Evidentemente, la buena disciplina, la palabra está en la buena, porque pura disciplina hay disciplina que parece buena y no es, pero la buena sí nos puede afectar, ya sea que la haga o que no la haga. Bueno, en la próxima continuamos con Romanos 12 y vamos a hablar en la próxima ya de las 3 mentes. Tenemos 3 mentes según la Biblia y tenemos que mantener las 3 mentes completamente bien coordinadas. Muy bien, Dios me le bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido una clase muy, muy interesante y hemos podido tener todos sus comentarios y tratar de responderlos. Y pues muchísimas gracias. Les recordamos, si ustedes están interesados en comunicarse con el pastor Serafín, pueden ir a su correo electrónico, que es contacto@serafincontreras.com.
Entonces pueden ir ahí y él puede estar respondiéndoles también. También les recordamos estas enseñanzas, si son bendición para usted, compártalas con otros. Es muy importante que propaguemos el buen mensaje a través de toda la tierra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.